Buenas tardes. Quiero primeramente agradecer de una forma muy especial al Centro Familiar de Adoración por ser el anfitrión de esta jornada de hombría y también, por supuesto, agradecer a la Fundación Principios de Vida y tengo el privilegio de ser testigo también que este material de Hombría al Máximo, que está basado en los principios de la palabra de Dios, ha bendecido también a muchas familias en toda la región, en América Latina, y estamos tan agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de ser parte de este movimiento de hombría a nivel mundial. Y por supuesto también agradecer a cada uno de ustedes por haber venido a esta reunión, por haber tomado el tiempo, el interés. Quizás otros decidieron hacer algo más y está bien, pero por lo menos quienes estamos aquí podamos juntos, como una sola persona, como se ha dicho, como uno solo, recibir la palabra de Dios que nos pueda ayudar a poder ir al siguiente nivel, la siguiente etapa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sea en la vida personal, sea en la vida familiar, sea en la relación que tenemos nosotros con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, sea en la parte laboral, sea en el liderazgo de la iglesia o también en la participación de la vida social de nuestra nación, pero creemos que siempre Dios tiene un nuevo nivel, Dios siempre tiene una nueva etapa para cada uno de nosotros. Y quisiera, por favor, invitarlos a un texto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Quiero leer un pasaje seguramente conocido por nosotros que me va a ayudar a poder hablar acerca de este proceso de rescate que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Se encuentra en Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 40 al 42. Dice de la siguiente manera: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, este es el pasaje de este momento que marcó una gran diferencia en la vida de Simón Pedro. Se cuenta que en una ocasión este famoso artista Miguel Ángel estaba caminando por la calle y se detuvo a mirar un pedazo de mármol, una piedra, una roca de mármol que había sido simplemente desechada por los constructores. Miguel Ángel se detiene y mira este pedazo de roca que había sido desechado y él dice lo siguiente: veo un ángel ahí, veo un ángel que se puede formar de esa roca que ha sido desechada. Ahora, la pregunta sería: ¿cuánto más Jesús puede ver en cada uno de nosotros? ¿Cuántas más posibilidades Jesús puede ver en nosotros, a pesar de que quizás muchos de nosotros hemos recibido calificativos donde nos han marginado, desechado o se ha dicho que somos buenos para nada? No sé si alguna vez lo has escuchado de alguna persona, alguien lo ha dicho de ti, o quizás en algún momento por diferentes circunstancias tú mismo puedas haber pensado eso de ti mismo. El libro de Romanos en el capítulo 4, verso 17 dice lo siguiente: Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y ese es el Dios que ha venido en nuestro rescate, el que llama las cosas no como son, sino como han de ser. Él es el que da vida a lo que está muerto.
Cristo es el que transformó a Pedro de un pescador a un hombre de Dios, de un pescador de peces a un pescador de almas. Y todos conocemos la historia de Pedro. Ahora, cuando Dios escoge y moldea y corta, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida, todo lo que interfiere en el proceso de este rescate, en eso Dios usa muchas veces personas, Dios usa las circunstancias y también Dios usa esas luchas invisibles para otros, pero que nosotros conocemos en lo más íntimo de nuestro ser. Hablo de esas luchas que en algunos casos ni siquiera tu esposa la conoce, ni tu mejor amigo lo conoce. Esas luchas que muchas veces guardamos en un compartimiento secreto en nuestro interior y le ponemos una combinación, una clave que inclusive muchas veces nosotros mismos tratamos de olvidar para no ver lo que hay ahí adentro. Pero a pesar de todo ello, Dios usa personas, circunstancias y luchas en ese proceso de rescate, pero su principal herramienta como un buen escultor es su palabra. Por eso que Jeremías capítulo 23, verso 29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. No es como ese martillo que despedaza la roca. Ahora, muchas veces cuando leemos quizás esta parte y no conocemos el trabajo de un escultor o de alguien que pica la piedra, de repente nosotros pensamos que es un trabajo brusco, rudo, de solamente fuerza para poder romper una piedra. Pero nosotros tenemos en Lima, en nuestra iglesia, un local donde está el hogar de niños que nuestra iglesia tiene. Y de hecho hicimos algunas construcciones que están trabajadas en piedra. Y tuve la oportunidad una vez de ver cómo el picapedrero, el que hace este trabajo, corta la roca. Y yo iba con la idea de que él iba a hacer un golpe fuerte, iba a agarrar una comba fuerte, un cincel fuerte, y simplemente él con golpes suaves pero estratégicos comienza a dar en la piedra. Y yo le pregunto: ¿qué estás haciendo? Así te vas a demorar un montón. Y él me dice: no, estoy viendo el alma de la roca para poder partirla de esta manera. Y yo le digo: ¿cuál alma? ¿De qué me estás hablando? Es una roca. Y ellos saben ver esta línea que conocen, por supuesto, por su experiencia, y le comienzan a dar, y llega un punto donde con un solo golpe se abre la piedra y pareciese que ha sido cortado con un esmeril. Realmente es un artista, o la gente que hace este trabajo son artistas para poder hacerlo. Y yo creo que Dios hace lo mismo en nosotros. Es como una cirugía que Él empieza el día que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, y Él continúa a través de su palabra, porque es la palabra que hace la obra. Por eso dice: es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y muchas veces la palabra viene a nuestra vida y hace la obra, porque es sembrada como una semilla que pueda producir ese fruto. Ahora, volviendo a la vida de Pedro, Pedro era un hombre común y corriente como tú y como yo. Un detalle curioso que la Biblia menciona acerca de él es que tenía suegra. Y si tenía suegra, obviamente estaba casado. Y si él tenía suegra y estaba casado, él vivía todo lo que nosotros podemos vivir dentro de una relación familiar, con todo lo bueno y muchas veces también con las cosas no tan buenas que suceden, con las luchas, las pruebas, las dificultades, los temores, las carencias, los desafíos, el sentir quizás a veces que uno no da la talla, el no saber quizás qué hacer cuando uno está educando y formando a sus hijos. Quiere decir que Pedro era una persona tan común como tú y como yo, y esta es la persona que Dios escoge para formarlo a su imagen y su semejanza.
Usted recuerda en la vida de Pedro, podríamos decir que Pedro era una persona que muchas veces tenía acciones impredecibles, actuaba a veces y después pensaba, pero también por otro lado era una persona que tenía convicciones firmes cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver que en la vida de Pedro hay esta mezcla, por un lado, de tener una revelación y una posición espiritual en algunos casos, pero quizás en otros casos actuar de una manera que inclusive confundía para un discípulo del Señor. Podríamos decir que Pedro era una persona inestable en algún momento y en otro momento daba frutos en su vida espiritual. Es como que estaba en este proceso de formación. Porque no se trata de un esfuerzo propio que nosotros podamos hacer. No se trata de poner de nuestra propia fuerza para lograr algo. La verdad es que a veces hemos intentado una y otra vez, hemos hecho compromisos con nosotros mismos de no hacer esto otra vez, no ver esto otra vez, no actuar de esta manera otra vez, y hemos hecho el esfuerzo por tratar de cumplirlo, pero a veces nos damos cuenta con la triste realidad que fallamos en lo mismo que dijimos en algún momento no volver a hacerlo. Porque si por esfuerzo propio se tratase, quizás muchos de nosotros hubiéramos salido adelante hace tiempo, porque a nadie le gusta vivir una vida mediocre, a nadie le gusta vivir una vida donde no ha podido realizar sus expectativas y sus sueños, a nadie le gusta vivir una vida de fracaso en fracaso, y a veces esa frustración lo guardamos en lo más íntimo de nosotros. Pero quiero ir para poder ver en este encuentro que Simón tiene con Jesús, porque dice que su hermano Andrés le dice: hemos encontrado al Cristo. Recuerda lo que hemos leído al principio. Y Andrés lo trae para que Simón conozca a Jesús. Pero si usted se da cuenta en la lectura, va a ver que no hubo un momento donde Andrés presentara a Jesús: mi hermano Pedro, Pedro, te presento a Jesús, Él es el Cristo. No hubo ese momento de presentarlo. Simplemente dice que cuando Simón estaba llegando, Jesús lo miró. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Cefas, hijo de Juan, pero serás llamado Pedro. Y es interesante porque, mira, muchos de nosotros a veces, cuando nos presentamos en algo o para algo, no sé si alguna vez usted ha preparado su currículum vitae para un trabajo. Dice la Biblia que cada hombre proclama su propia verdad o su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Eso quiere decir que cuando cada hombre proclama su propia verdad, siempre tendemos a tratar de mostrar lo mejor de nosotros. Y cuando uno prepara su currículum vitae, muchas veces pone lo mejor de sí y a veces exagera un poquito, ¿no? Para que el trabajo le salga, para quedar bien delante de su posible jefe. A veces uno trata de poner lo mejor de su historia. Nadie en su currículum vitae pone aquellas cosas que son debilidades y que quizás por ello no nos tomarían en cuenta. Es que como seres humanos nosotros tratamos de aparentar muchas veces delante de la gente. Por eso se dice que todo hombre tiene 3 hombres con los cuales lidiar, con los cuales batallar o tratar. Cada uno de nosotros tiene 3 hombres con los cuales batallar, y uno de ellos es el hombre que él piensa que otros ven. El hombre que él piensa que otros ven, en eso tratamos de mostrar ese lado bueno de nosotros. Pero el segundo hombre es el hombre que él piensa que es. Y es ahí donde hemos dicho que en la intimidad muchas veces sabemos que no somos tan buenos como decimos. Pero el tercer hombre es el que realmente es. Es ese hombre que en lo privado muchas veces es de una manera y en lo público de otra. Por eso que cuando Jesús lo mira y le dice: tú eres, en otras palabras, yo te conozco. En otras palabras, nosotros no podemos pretender delante de Jesús presentarnos de una manera
tratando de aparentar algo que no somos. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y la mejor manera de venir a los caminos de Jesús es siempre en una rendición, diciéndole: así soy yo, esto es lo que yo soy, ayúdame, Jesús. Y Dios nos ama tanto que Él nos recibe tal cual somos nosotros, con todas nuestras carencias y debilidades, porque Él nos conoce con una sola mirada. Él mira lo interior en nosotros y nos ama tanto que nos recibe así, pero también nos ama tanto que no nos va a dejar así. Y ese es el proceso que Él va a iniciar en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso que Él, en la escritura que hemos leído, dice: Él lo miró y le dijo: tú eres Simón. Pero también un detalle importante en este encuentro es que le dijo: tú eres hijo de Jonás o de Juan, según la versión que leamos. Ahora, es curioso porque no sabemos nada o no se dice mucho más del padre de Simón. Jesús solamente le dijo: tú eres hijo de Juan o de Jonás. Es curioso que Jesús haya mencionado este detalle en su primer encuentro con Pedro. Y la razón que esto está mencionado es porque a veces nosotros responsabilizamos de nuestro presente a nuestro pasado. A veces nosotros decimos: bueno, lo que pasa es que yo estoy viviendo la vida que estoy viviendo porque o nací en el lado equivocado del río, o estudié en la escuela equivocada, o no tuve la oportunidad que el otro ha tenido, o no tuve la familia que él tiene, o no tengo el trabajo que él tiene. Es que el padre, o la mención del padre de Simón, representa toda su historia pasada, toda su formación, toda su influencia, toda la forma como él recibió instrucción en su crecimiento. Y Jesús le dijo: yo sé quién ha sido tu padre, yo sé cómo has sido tú educado, sé lo que se sembró en ti, correcto o incorrecto. Sé que quizás no tuviste a tu padre en los momentos más importantes de tu vida. Quizás tu padre no fue el mejor modelo que has tenido. De repente te abandonó, o inclusive ha sido el peor modelo que tú puedas haber tenido. Yo conozco eso, pero tu pasado nunca va a determinar tu futuro. Tu pasado nunca va a determinar tu futuro. Es que nosotros somos libres cuando venimos al camino del Señor. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, nosotros somos libres y todo nuestro pasado ha sido cancelado, inclusive lo que hayamos tenido o no tenido en nuestra formación. No se trata de que alguien tuvo la mejor oportunidad que otro. En Cristo todos tenemos la misma oportunidad de poder salir adelante, de poder ser esa persona que Dios quiere formar en nosotros. Por eso que en este encuentro le dice: tú eres Simón, te conozco. No necesitas tener una buena presentación delante de mí. No necesitas tener un rol que realmente no es el tuyo. Te amo tal cual eres, te acepto tal cual eres. Pero mira, aún tu pasado tampoco va a ser un impedimento que yo pueda trabajar en tu vida. Aún tu pasado, aún tus propios errores, aún lo peor que tú puedas haber hecho, no va a ser un impedimento que yo pueda rescatarte, que yo pueda hacer ese ángel o esa escultura, esa obra de arte de esa roca que quizás otros han desechado en tu vida. Y por eso que termina diciéndole en este primer encuentro: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca, como en algunas versiones se comenta. Es que Jesús quiere transformar nuestra vida y rescatarla, y llegar a desarrollar en nuestras vidas lo que una roca pueda representar. ¿Recuerda usted la parábola de los dos cimientos, donde está hablando de construir o edificar algo sobre la arena en comparación de construir o edificar algo sobre una roca? Porque la roca es inamovible.
la roca permanece. Esta historia de la parábola de los dos cimientos está hablando de una casa, algo que se construye. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra propia persona, nuestra empresa, la relación con nuestros hijos. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, lo que se construye sobre la arena es derrumbado por la prueba de la vida. Pero lo que se edifica sobre la roca, que es Cristo, permanece a pesar de las dificultades. Todos pasamos por las mismas dificultades. A veces se cree que de repente los pastores, los líderes no pasan por las dificultades que quizás otros hermanos de la iglesia pasan. A veces se piensa inclusive que los cristianos no pasan por dificultades que las personas que no son cristianas sí pasan. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que vamos a pasar igual por dificultades y por pruebas. La diferencia que es estando edificados sobre la roca, que es Cristo, entonces nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a siempre estar creciendo y siendo fortalecidos en el Señor. Ahora, recuerda a Pedro en un momento de su vida inestable, a veces que se parecía que de repente no iba a continuar. Y sin embargo, cuando Dios hace este trabajo en su vida, cuando se empieza este trabajo de moldearlo, de llevarlo a través de un proceso de menos a más en la palabra. Por eso que nos encanta este curso de Hombría al Máximo. Porque es un curso donde sí somos confrontados, pero no somos confrontados por personas. No somos confrontados de esa manera, sino que somos confrontados por la propia palabra. Y un hombre que puede estar estudiando esta currícula por 3 años. A veces uno dice 3 años estudiar la currícula para ser hombre. Yo ya soy hombre, dice, ¿no? Pero la verdad es que usted es varón por nacimiento, pero se hace hombre por decisión. Cuando usted se comporta realmente como un hombre, y a veces uno dice, sí, pero ¿quién es un hombre? ¿Cómo es un hombre? Jesús es nuestro modelo por excelencia de lo que es hombría. Recuerda el Proverbio 20 que hablé, 26, dice, cada hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí hay 2 planteamientos. Hombre de verdad, ¿qué es un hombre de verdad? ¿Y quién lo hallará? Por eso decimos nosotros en la red de hombres cristianos, hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Jesús es, por excelencia, el modelo de hombría. ¿Y quién lo hallará? ¿Quién haya realmente? ¿Quién pueda decir quién es un hombre de verdad? Yo creo que la respuesta a esta pregunta la tienen solamente 2 personas en esta vida. Solamente hay 2 personas en esta vida que puedan decir realmente quién es un hombre de verdad. Y uno de ellos es, por supuesto, nuestra esposa. Porque nuestra esposa realmente puede decir si nosotros somos así en casa y somos igualmente así en la calle o en diferentes lugares. Si realmente hay una coherencia entre lo que decimos y lo que somos, es en casa donde realmente somos lo que somos. Y la segunda persona que puede responder esta pregunta, por supuesto, también son nuestros hijos. Nuestros hijos conocen cómo somos nosotros, porque viven en casa. Es en casa donde nosotros dejamos de ser el arquitecto, dejamos de ser el médico exitoso, dejamos de ser el profesional que tiene un renombre y nos convertimos o no en hombres que nuestra familia necesita. Muchas veces hemos recibido notas, correos, o personalmente nos han dicho esto: pastor, le doy gracias porque desde que mi papi está estudiando el curso de Hombría al Máximo, he notado que se interesa más por mí, me pregunta más de mi vida, él está más atento a mí. O esposas que dicen que desde que su esposo está en la red de hombres ha vuelto a ser una persona detallista con ella, ha vuelto a ser una persona como esa persona que la enamoró en la etapa antes del matrimonio.
Es que es la palabra de Dios la que nos va formando en un proceso. No ocurre de la noche a la mañana, pero sí se inicia de la noche a la mañana cuando uno está en Cristo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el proceso de aprendizaje que nosotros vamos a aprender. Resumiendo un poco la historia del encuentro de Pedro con Jesús, quiero mencionar algunos puntos de una forma rápida. Número 1, Cristo es el que escoge las piedras y Él no hace acepción de persona. Él ha escogido a cada uno de nosotros porque Él ve un potencial increíble en cada uno de nosotros. Él sabe que dentro de nosotros hay algo que Él mismo ha puesto que quiere sacarlo a relucir. Nunca dudes de eso. No estamos aquí por un error, no estamos aquí simplemente por una coincidencia. Estamos aquí porque cada uno de nosotros tiene un llamado de Cristo en nuestras vidas. Número 2, Él inicia el proceso de rescate a través del perdón de nuestros pecados. Él inicia este proceso de rescate a través del perdón de nuestros pecados. No dejes que el enemigo condene tu vida. No dejes que el enemigo siga jugando en tu mente una mala pasada, como decimos, trayendo culpa y condenación. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros que nos encontramos en este momento, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nadie podría decir aquí que no ha sido perdonado o que quizás no hizo nada de lo cual tenga que ser perdonado. En otras palabras, no hay mejores ni peores. Todos somos perdonados y lavados por la sangre del Cordero. Todos tenemos la misma oportunidad de poder seguir adelante al siguiente nivel que Él quiere hacer en nuestra vida. Y número 3, Él quiere hacer un cambio de adentro para afuera. No es un maquillaje, no es una forma de aprender a portarse mejor, es un verdadero cambio que se produce, como hemos oído, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él quiere venir y hacer ese trabajo en nosotros. Mira, 30 años después de este encuentro, 30 años después de haber pasado por un proceso que se inició con este encuentro, cuando Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro escribe esta carta. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la razón de nuestro llamado, de poder seguir siendo edificados en cada reunión, cada oportunidad, cada momento en nuestra vida, siendo edificados, que se vaya poniendo un ladrillo más sobre otro, sobre otro, sobre otro. Puede ser un ladrillo en tu área financiera donde se va construyendo un poco más. Puede ser un ladrillo en tu área personal, en alguna área de tu vida que necesitas seguir construyéndose para ser edificados como esa casa espiritual, una sola casa espiritual como se ha hablado, un sacerdocio santo, diferente. A veces tendríamos que redefinir lo que la palabra santo quiere decir, porque a veces esta palabra se ha espiritualizado, entre comillas, pero santo en un significado sencillo, podríamos decir, una manera diferente de vivir la vida. En otras palabras, lo que era antes yo ya no lo soy, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, perdonado por Él, siendo restaurado y rescatado por Él, porque Él conoce mi interior, Él conoce lo que yo soy.
para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Es que todo se trata de Jesús en nuestra vida. Somos aceptados delante de Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso no tiene precio. El precio lo pagó Jesús con su propia sangre. ¿Qué le parece si en este momento nos ponemos de pie todos juntos? Y ahí donde está, cierre sus ojos por un momento, solamente para no ser distraído. Levante sus manos a Dios y ore a Dios por un momento como usted realmente es, con sus virtudes y sus debilidades. Pídale a Dios en este momento que Él siga haciendo este proceso de transformación en su vida. Vamos, pídaselo en voz alta, que no sea solamente un pensamiento. Alábelo, agradézcalo a Él por lo que está haciendo, por lo que seguirá haciendo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos has llamado, Señor. Tú eres el que das vida a lo que estaba muerto, y tú nos has llamado por el gran amor que tienes para con cada uno de nosotros. No se trata de lo bien o lo mal que hicimos, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Señor, aceptamos ese sacrificio en nuestra vida y nos ponemos delante de ti para que tú sigas formando nuestra vida, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Padre, para poder ser transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor. Dios los bendiga en esta mañana, en esta tarde.